Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre un amparo directo en revisión muy importante. Esta es la segunda parte de una discusión sobre presunción de inocencia. Este asunto fue resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. Amparo directo en revisión 6323-2014. Yo soy Alejandro Telles. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. A ver, vamos a recopilar un poquito sobre lo que discutimos en el primer programa. En este caso, un hombre fue condenado por el delito de homicidio calificado y, inconforme con la resolución de segunda instancia, presentó un juicio de amparo en el que se argumentó que la sentencia impugnada, entre otros aspectos, violaba el principio de presunción de inocencia, pues se le había condenado sin comprobar plenamente su responsabilidad en los hechos imputados. En la sentencia, la primera sala determinó que el tribunal colegiado debería pronunciarse sobre las violaciones aducidas por el quejoso en su demanda de amparo con relación a este derecho de presunción de inocencia, también al derecho a la no autoincriminación y el derecho a interrogar a los testigos de cargo, tomando en cuenta la doctrina constitucional sobre estos derechos. Bienvenidas Daniela, Rebeca, Beca y Enrique, qué gusto tenerlos por aquí nuevamente para la segunda parte de un programa que se puso bastante interesante. Sin embargo, seguramente la gente en casa está viendo esto con una semana de diferencia, entonces si les parece bien en este primer bloque me gustaría que me compartan un poquito nuevamente de qué va el asunto que estamos platicando y con qué se quedaron del programa anterior. Si te parece bien, empezamos contigo, Rebeca. Qué gusto tenerte de vuelta. Gracias, Alejandro. Pues justo estábamos platicando sobre la presunción de inocencia, que sin duda es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y en varios instrumentos jurídicos, tratados internacionales, etcétera. Sin embargo, vivimos en un país donde solo se aplica la presunción de inocencia para quien puede pagarla, ¿no? Y hay asistencia jurídica para quien bien paga por ella o para quien tiene acceso a ella de una forma más accesible, económica, pero la mayoría de las personas no saben ni dónde ni cómo, tienen desconfianza del sistema de justicia, etcétera. Y hablábamos de las inequidades y desigualdades que pues se hacen presentes también en el sistema penitenciario. Y todavía tenemos pues reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y etcétera, en donde se amplía el catálogo de delitos con prevención preventiva oficiosa. Entonces, pues también sería bueno saber qué opinan acerca de ese tema. Y de nuevo, me gustaría ahondar, no sé qué te parezca, Alejandro, un poco más en este tema que se quedó un poco sobre la mesa, pues del sistema penitenciario, ya decíamos, pero también como de la situación de las mujeres en las cárceles mexicanas y tal. Me parece perfecto, me parece dos temas que son muy relevantes y con gusto los retomamos, Rebeca. Y creo que desde el programa pasado me quedé pensando porque lo mencionaban mucho, ¿no? Dicen, al parecer hay determinados derechos reconocidos constitucionalmente y, bueno, en todo nuestro parámetro de regularidad constitucional que solo aplican para la gente con dinero, ¿no? Y es algo que creo que todas las partes involucradas por lo menos han hecho mención. Tenemos una deuda histórica con los más pobres. Y muchos de los activistas también lo mencionan, ¿no? Que muchas veces, tristemente, el trato que se te vaya a dar dentro de un proceso depende de la parte que te está defendiendo, ¿no? Y eso me suena complicado. Con esa pregunta voy contigo, Beca. Bienvenida de vuelta, después de los 800 problemas técnicos que tuvimos. A ver, platícame, ¿con qué te quedaste del programa pasado? ¿Qué temas quieres que retomemos? Y sobre todo, ¿qué opinas de esta afirmación? Bueno, muchas gracias. Sí, sí hubo un poquito de problemas, pero ya estamos aquí. La verdad es que yo creo que, bueno, se tocaron muchos temas importantes, ¿no? No por nada hubo una segunda parte, la verdad es que
híjole, este tipo de temas son bastante complejos porque involucra demasiado en una sola sentencia, ¿no? O sea, sistemas penitenciarios, sistema de justicia, acceso a la justicia, son demasiados temas. Yo creo que lo importante y que habría que remarcar muchísimo en este episodio es justo el derecho, o bueno, sí, el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Al final, la garantía que las personas tienen a, a ser tratados como, pues como inocente hasta que se demuestre con pruebas contundentes lo contrario, ¿no? O sea, no podemos inculpar a una persona sin una prueba contundente. Y el hecho de, también creo que es un tema importante, tratar a las personas como inocentes, literalmente, hasta que se pruebe lo contrario, porque justo este tema de debido proceso, presunción de inocencia, es fuerte porque, y ha cambiado muchísimo también el sistema, porque ha habido muchísimos abusos. O sea, la gente al creer que eres un criminal, al presumir que eres un criminal, te trata diferente. O sea, ¿cuántos temas no hubo de tortura, no sé, de abusos a las personas? Y no necesariamente también por problemas como de ignorancia o de dinero. O sea, de verdad las autoridades y la policía sobre todo abusaba mucho. Entonces creo que este tema de tratar a una persona con el respeto y la dignidad que se merece, incluso aunque haya cometido un crimen, es muy importante. Además, sí, como bien lo mencionas, a mí me preocupa mucho la naturalidad con lo que lo vemos, ¿sabes? Este tema con el que ya jugamos incluso en series, en películas, en libros, en lo que sea, de decir cómo una determinada autoridad policíaca te va a detener, te va a torturar, te va a dar vueltas y después, si bien te va a presentar ante un ministerio público. Y me preocupa lo internalizado que tenemos eso, ¿no? Eso, el tema de cómo muchas veces le podías dar vuelta al médico legista, ¿no? Todas las personas involucradas y cómo darle vuelta al sistema y cómo al parecer ya lo estábamos haciendo una cuestión del día a día. Eso me preocupa muchísimo. Retomamos estos temas sin bronca porque como tal ya mencionaste, ¿no? Una de las vertientes de la presunción de inocencia es la regla de trato. Entonces seguro regresamos ahí. Enrique, qué gusto tenerte de vuelta por acá. Gracias por acompañarnos. Tú platícame, ¿con qué te quedaste del programa pasado y de lo que han dicho? Sí, bueno, pues hola Alejandro, hola a todas, espero que estén muy bien todos en casa, todas en casa. Y sí, pues como habían platicado mis compañeras, pues nos quedamos con eso de que pues ahora sí que lamentablemente en México, en muchos de los casos, pues la justicia está al mejor postor y pues también ese sentimiento que tiene el sistema de en vez de que sea más abierto al público, pues mientras más nublado sea para la gente, para que puedan aprovecharse de ella, pues es lo que a muchas veces rige, ¿no? También nos quedamos en que pues la presunción de inocencia pues era un derecho poliédrico, cómo verlo hacia la práctica, este derecho pues, relativamente nuevo en nuestro país, y también cómo es que el sistema penitenciario y los jueces y todo el sistema judicial, pues ha predominado muchas veces ese sentimiento pues lamentablemente, de falta de capacitación, como lo dijo Daniela en el programa pasado, pues no es tanto la capacitación teórica, sino la capacitación hacia una apertura hacia la población y hacia ese favoritismo y esa mal información que tiene la población y que pues hace que la autoridad pues amedrente a todas y a todos, ¿no? Entonces, pues creo que eso fue lo que quedamos y pues a mí me gustaría mucho también recalcar ese derecho nuevo que pues textualmente está en nuestra Constitución desde el 2008 y en el artículo 20, con esa contradicción y esa mediación que debe de tener en el debido proceso esta presunción de inocencia. Perfecto. Voy contigo, Dani. A ver, pues ya nos está metiendo al tema, Enrique. ¿De qué estamos hablando de presunción de inocencia en términos generales? ¿Y por qué viene el caso concreto? ¿Por qué en las sentencias habló de este tema? Pues sí, yo creo que es muy importante primero sí retomar, ¿no? Que la semana pasada hablábamos de que nuestro país está hundido en una crisis en materia de derechos humanos,
que hay una deuda histórica con respecto al acceso a la justicia y que la respuesta a esta crisis en materia de derechos humanos ha sido totalmente punitivista, ha sido desde una lógica de encarcelar gente por encarcelar gente. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues que hoy se siguen violando derechos humanos todos los días en este país. Entonces, yo estuve reflexionando también un poco esta semana, lo dijo el ministro Saldívar en esta sesión histórica que vimos ayer y antier, criminalizar a las mujeres por aborto muchas veces incide en criminalizar a las mujeres más pobres. ¿Y qué creen? Esto no pasa solo con aborto, pasa con muchos otros delitos, porque cuando tú tienes un país con profundas desigualdades económicas y al mismo tiempo le sumas una política de Estado de prisión preventiva oficiosa, encarcelar, de todo esto que veníamos hablando, pues tienes como resultado una criminalización de la pobreza. Y tenemos hoy por hoy repletas las cárceles de gente pobre. Y es una realidad que no podemos ignorar. Y en ese marco hay que entender a la presunción de inocencia, ¿no? Este derecho fundamental que es un presupuesto básico para vivir en sociedad. Entonces, desde ahí hay que entender. Claro, en efecto. A ver, tenemos que partir de ese punto. Si bien en los siguientes minutos dotaremos de contenido a lo que es este derecho de presunción de inocencia, pues ninguno de nosotros va a hacerse de la vista gorda y entender que hay muchas cuestiones que tenemos que aterrizar de los precedentes de la Suprema Corte a la vida diaria, a los agentes y al primer contacto que tenemos con el sistema penal, ¿no? Como tal. Pero ahora, a ver, Beca, después del programa me puse a ver ciertos videos porque encontré muchas autoridades que han hablado de que, no recuerdo bien si lo tocamos en el programa anterior, pero sí, pues reitéramela. De todas estas autoridades que están diciendo que la presunción de inocencia no está funcionando como debería funcionar y que al contrario hay muchos abogados que lo están tomando como una estrategia para sacar delincuentes a la calle nuevamente, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre este tema? Sí, al parecer la presunción de inocencia se trata más de un tema de estrategia o más de un tema de dignidad de la persona. Yo creo que es un tema totalmente de dignidad a la persona, es un derecho humano, pero también creo que eso nos habla un poquito de fallas en el sistema, nos habla también de fallas, pues como abogados, la verdad como que aprovecharse de una situación así para hacer una estrategia, pues, digo, cada quien, ¿no? Y al final no podemos meternos como en cuestiones de moralidad. Pero al final, yo tengo aquí 2 puntos. El primero es que por nada del mundo podemos poner en riesgo o en duda el derecho humano. Si la gente lo está usando, los abogados lo están usando de una forma estratégica, qué mal, pero no se puede poner en duda que la persona, o sea, el derecho humano de una persona a ser tratado como inocente hasta que se compruebe lo contrario. O sea, no hay forma alguna de vetar ese derecho o sea, no sé, a opacarlo o no hacerle caso porque simplemente eso va en contra de todo el sistema de protección y de garantías que tiene, pues, que tiene el país y los tratados y todo. O sea, simplemente no puedes, o sea, es como decir, como no, es que, ¿sabes qué? Yo creo que si es criminal, entonces déjalo torturo. No puedes. O sea, simplemente no puedes porque estás yendo en contra del fundamento mismo de la persona, de la dignidad humana, de sus derechos. Entonces, creo que eso, por una parte, pues no se puede decir y menospreciar ese derecho. Y la segunda, que también, bueno, fue lo que comenté en el programa pasado, precisamente por no respetar el tema del debido proceso, que al final la presunción de inocencia es parte de eso. Ha habido casos, como mencioné, el de Florence Cassé, que en vez de tratar, digo yo, no puedo hablar si de la mujer era culpable o no, porque ni siquiera, es que ese es el punto, ni siquiera se llegó al debate para poder juzgarla propiamente, porque habían sido tan graves las violaciones a su proceso que ya ni siquiera se pudo juzgar. Entonces, ¿es estratégico o no? Pues no, porque también al sistema y a la justicia le ha costado que no se ha podido juzgar, que no se ha podido realizar realmente un trámite por cuestiones, bueno, más bien un juicio por cuestiones meramente formales o por cuestiones ya muy graves que ha habido al debido proceso. Entonces, pues sí, puede ser una estrategia, pero también el costo al sistema de justicia es bastante grave si no se siguen los derechos, ¿no? O sea, al final el proceso que está establecido. Me encanta cómo lo formulas porque, en efecto, creo que cualquier respuesta a este tipo de argumentos, pues parte de sí, o sea, a ver, no podemos obviar
no podemos pasar por alto que en efecto debe haber determinadas personas que sí lo usen como una estrategia legal, ¿no? Que sí le quieran dar la vuelta a la norma, pero los derechos humanos no son negociables en ese sentido, y eso me parece fundamental que lo entiendan, ¿no? Y creo que en algunas de esas intervenciones que platicábamos de autoridades, pues sí sería bueno, ¿no? Que alguien se los pusiera en la mesa y lo escuchaba, ¿no? También que sea, nadie está tan de acuerdo con la presunción de inocencia hasta que le pasa, ¿no? Y hasta que te encuentras dentro de un proceso y entiendes que cada uno de estos pequeños factores que vamos a abordar tienen su razón de ser, y cuando estás como inculpado, lo que más vas a desear es que se maximice tu protección de estos derechos dentro de un debido proceso. Rebeca, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que al igual que serían personas las que comentan esto, las que estén de acuerdo, ¿no? Con que se haya ampliado se amplíe en general el catálogo de prisión preventiva oficiosa a ciertos delitos, porque pues, este tipo de medidas se dan, o este tipo de opiniones, desde el punitivismo, ¿no? Es decir, sí castíguenlos, sí ejerzan la máxima pena contra las personas, ¿no? Sin pensar en los derechos humanos. Y yo creo que específicamente en México nos conviene que justamente la presunción de inocencia sea algo que atender, pues de ese apremiante, ¿no? Con premura, porque pues tenemos un sistema penal que realmente no funciona. O sea, yo no veo que esto se haya traducido efectivamente en que la criminalidad disminuya u otras medidas, ¿no? Entonces yo creo que por el punitivismo no va, ya lo comentábamos también el programa pasado. Creo que hay que hacer uso de políticas públicas complejas y completas que atiendan nuestra realidad. Aterricémoslo, como lo habíamos mencionado desde el programa pasado, tenemos tres vertientes de lo que la Corte ha establecido, que hay tres vertientes de lo que debe entenderse por presunción de inocencia, como regla de trato procesal, como regla probatoria y como estándar probatorio o regla de juicio. A ver, yo te preguntaría, Dani, ¿de qué va esto? Lo escuchamos muchas veces, incluso fuera de precedentes de la Corte, ¿no? El hecho de que la autoridad te trate como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto, ¿qué relación tiene también con lo que tú mencionabas, ¿no? Con la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué tanto se cumple cuando en realidad cada vez vemos más personas que están encerrados esperando que se les dicte una sentencia definitiva? No, claro, o sea, cuando tenemos una política sistemática de Estado de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, como es el caso, necesariamente la presunción de inocencia pasa a segundo plazo. Y la presunción de inocencia deja de acreditarse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en repetidas ocasiones. La prisión preventiva debe ser justificada siempre y debe ser excepcional. ¿Y cuándo es justificada? ¿Cuándo se justifica que a una persona que no le has demostrado que cometió un delito le vas a privar de un bien tan básico como es su libertad? Pues únicamente en los casos en que tienes elementos, muy claros de que esta persona quiere sustraerse de la justicia. Y en el otro caso es porque hay otra persona en riesgo. En estos casos sí se justifica que una persona que todavía no se le acredita el delito, entonces pueda estar en prisión. Pero de ahí en fuera, la regla debería ser cualquier otra de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que tenemos desde, prisión domiciliaria, desde congelamiento de cuentas, desde retener el pasaporte de una persona. Hay una serie de medidas cautelares que son mucho menos invasivas, pero en México no se aplican. Y tenemos que la regla ha sido siempre la prisión preventiva oficiosa. Ahora, sí quiero decirlo con todas sus letras, porque creo que es importante que seamos críticos y que digamos nombres. El fiscal general de la República ha tenido totalmente una política de violar la presunción de inocencia. Es el que ha dado en repetidas ocasiones desde su puesto, desde su lugar, o sea, desde el puesto institucional que ocupa, ha declarado en repetidas ocasiones que los derechos procesales tales como la presunción de inocencia únicamente sirven de puerta giratoria, es decir, para que salgan los criminales, cuando tenemos que el 42% de las personas que están hoy en las cárceles no están por una sentencia, o sea, todavía no se les acredita que cometieron un delito y ya están pagando una pena. Tenemos casos muy emblemáticos actualmente de personas como Rosario Robles, que por un delito menor, con una licencia falsificada, están ya en la cárcel. Y sobre todo creo que es algo que tenemos que socializar, las y los abogados, que ya también lo hablábamos un poco el programa pasado y lo decía ahorita Beca y coincido totalmente.
La presunción de inocencia no tiene que ver únicamente con el inculpado y con su dignidad humana, que sin duda son temas fundamentales, sino también tiene que ver con llegar a procurar justicia incluso para la víctima. Porque si se viola una garantía tan importante como la presunción de inocencia durante la sustanciación de un proceso, entonces el resultado al que se llegue de ese proceso no va a ser confiable y por lo tanto no hay procuración de justicia. Entonces a todos nos conviene, a víctimas, a victimarios, inculpados, a todos nos conviene que haya presunción de inocencia. Oye, qué importante esto que mencionas, a ver, en efecto, y no podemos perder de mira, voy a rescatar dos pequeñas cosas porque tenemos que ir a corte. Uno, muchas veces cuando uno está hablando de este tema de delitos y prisión, pierde de vista esto que tú tienes muy claro, y es, a ver, la autoridad tiene varios medios y medidas a su alcance para asegurarse que una persona no se vaya del país, para asegurarse desde los brazaletes que mencionabas hasta en Emil que podemos mencionar, ¿no? Para no entrar en un caso concreto. Entonces, sí, la última opción, y solo como lo mencionas, en casos muy precisos, es cuando tenemos que meter a la persona a prisión antes de tener una sentencia. Y lo segundo que mencionas también me parece muy relevante, y es, ¿cuál es el objetivo que tenemos con una causa penal, con un procedimiento llevado para la persecución de un delito, ¿no? Y es encontrar a un responsable y darle un castigo proporcional, ¿no? El propósito de nuestro sistema penal no debe ser meter por meter gente a la cárcel o llegar a una respuesta vacía, como lo llamamos, por medio de violación a sus derechos, por tortura, por declaraciones que hayan sido forzadas, ¿no? Tenemos que tener siempre en la vista que esto también, pues sí, la víctima quiere saber quién en realidad fue, cómo sucedió el hecho delictivo. Entonces, con este punto vamos a regresar. Tenemos que ir a una pausa muy rápida. Como ven, yo también ya me enojé un poquito, pero regresamos al segundo bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos con este último tema que tocó Dani en su intervención, que era que analizáramos todas las aristas que involucra el derecho a la presunción de inocencia, un debido proceso, y que se respeten estas garantías en un proceso penal, ¿no? Me pareció muy relevante este último tema que tocaste por cuanto al propósito. En efecto, no perdamos de vista que lo que queremos es una respuesta para la víctima y tener al responsable como tal. Enrique, ¿tú qué opinas sobre esto último que menciona Dani? Sí, creo que sí. Pues creo que es algo súper importante, pero yo creo que es algo que ha estado muy, muy enclaustrado en la sociedad mexicana, en que si no existen medidas preventivas, existe impunidad, ¿no? Lamentablemente, pues, esto como lo dijo Daniela con el solo fiscal de dar ese tipo de pronunciamientos, pues creo que vulnera completamente esa razón del principio de inocencia, en el sentido de que, pues sí, o sea, no significa que si existe una prisión preventiva no se vaya a generar justicia. No es cierto que si no existe la prisión preventiva se va a hacer justicia. La prisión preventiva es una medida solamente, como lo dijo Daniela, para que no se sustraiga la justicia o no exista un cierto riesgo para la investigación o para el que está accionando el proceso, ¿no? También, pues es cierto que pues lamentablemente venimos arrastrando ese sistema penal que durante mucho tiempo existe en nuestro país, en donde pues la íntima convicción del juez era realmente lo que reinaba muchas veces en ese proceso judicial, ¿no? En donde las pruebas de cargo y de descargo pues a veces no eran las que el juez requería, no la justicia, sino el juez requería, y que era el juez el que relativamente pues pronosticaba o pues una corazonada era lo que llenaba la sanción, que posiblemente no era tan justificada, ¿no? Y es lo que vemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un juez que realmente no justifica con segundos, con pruebas realmente que no existe un cargo total de la prueba, donde la prueba está mal diseñada, que realmente se tuvo que desestimar. Y vemos una convicción íntima del juez en donde, no solo en la primera instancia, sino en las dos instancias, se genera ese retraso que existía, ¿no? De que, pues, realmente el MP pues, le daba todo al juez y el juez, pues, realmente era el que pues, nada más palomeaba y decía las cosas, ¿no? Entonces, vemos que ahora el juez tiene que justificar
se tienen que buscar esa justificación, ¿no? Porque, pues lamentablemente, los juicios no nos van a llegar a un hecho contundente, ¿no? Vemos una probabilidad que ahora en la retórica se ha estado visualizando que la posibilidad es a la máxima que queremos llegar. Y que esas pruebas son las que nos van a hacer llegar a esa probabilidad en su mejor forma, ¿no? Entonces, es por eso que esa inocencia siempre se debe de generar, y también en el modo de trato procesal, como lo vimos con Florent Cassés, en el tratamiento de los medios, ¿no? Que vemos otra vez a esa sociedad que por ser detenido ya está siendo juzgado por la sociedad, y esa misma sociedad pues ya le dice, pues es que él es culpable porque fue detenido, ¿no? Hay que tener siempre muy bien claro que, como lo dice nuestra Constitución misma en su artículo 20, se debe de generar ese sentimiento de que posiblemente sí lo sea y posiblemente públicamente sí sea visto como el culpable, pero que sean las instituciones y que realmente esté justificado con las pruebas, que se genere esa sanción si es que es necesaria y si es que es vista como culpable, ¿no? Creo que eso es como lo más importante que se debe de ver en el sentido de la inocencia. Y me parece fundamental esto que mencionas porque, en efecto, ya retomaremos ese caso en particular, pero como lo mencionas, ¿no? Pues una primera plana y tú encerrado por prisión preventiva, para la opinión pública, pues ya eres el culpable, pase lo que pase, además de que la noticia va a durar 3 días, después nadie se va a acordar de ti y tú ya estás entambado. Pero, como bien mencionas, otra cuestión es la actividad probatoria. Y en efecto me parece que, como también tú muy bien lo mencionas, cada vez hemos entendido más la complejidad que tiene esta actividad y que no se trata de que el juez, como en algún momento llegó a pasar, diga, pues tenemos 25 pruebas y después en la sentencia se avienta un párrafo donde diga, del caudal probatorio advierto y concluyo. Es mucho más complicado que eso, ¿no? Y la presunción de inocencia está aparejada de este estándar probatorio de más allá de toda duda razonable, ¿no? Que ya me platicarán ahorita, Beca, más o menos de qué va esto, pero en efecto, ¿no? Se trata de que de verdad el juez tome en cuenta prueba por prueba y las vaya llevando a una conclusión lógica, ¿no? De todo este caudal probatorio. Beca, ¿de qué hablamos entonces? De este más allá de toda duda razonable. ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues la verdad la tarea judicial es bastante heroica, yo creo. Digo, al final creo que un juez, híjole, yo voy a contar una experiencia que nos dieron una vez en clase, estábamos en una clase procesal, nos pusieron una película, la verdad no sé cuál sea, solo es una escena, en la que sale, bueno, están en una casa y se escucha un disparo, siguiente escena está un chavo muerto. Entonces se hace todo el proceso, se llevan pero también está una persona, bueno, la otra persona en la mesa con una pistola en la mesa, ¿no? Y ya, se hace todo el proceso y todo. Y en la audiencia le preguntan a la señora que había escuchado el balazo, ¿tú viste cuando él le dio, o sea, bueno, le tiró el balazo? Y la señora dijo, no, pero yo escuché y cuando me fui corriendo y yo llegué y estaba el muerto y luego el otro ahí sentado en la mesa, otra vez, ¿tú viste cuando se lo dieron? No. Y lo declararon inocente porque en realidad no había una prueba contundente que lo pudiera declarar culpable. Entonces, este tipo de cosas, la verdad es que dices, chino, o sea, ponerte en unos ojos de un juez es complicado, porque obviamente tenemos como que todos estos ideales de justicia y de que no, que sea la justicia. Sí, pero es complicadísimo. A ver, el juez no estuvo presente ahí y la labor de los abogados es probar o sea, el caso de manera, pues no sé, tan sustancial que al juez no le quede duda de que, o sea, con base en las pruebas que le dieron, de que, o sea, tiene que determinar de cierta forma cómo sucedieron las cosas. O sea, al final es una recreación de los hechos y eso es, o sea, a mí me parece de verdad heroico. Obviamente, pues no sé, ¿no? Un juez con base en sus conocimientos, con base en los principios, con base en las pruebas que le dan. Obviamente él ya es experto en tratar de dilucidar y de fallar una cosa así, pero si me preguntas qué tiene que hacer, no sé, es complicadísimo. Yo la verdad es que, no sé, entre más fui a la escuela y entre más estudiaba, decía, chin, es que de verdad, no sé, ¿no? Al final, como dicen, los hechos pudieron haber pasado mil cosas. O sea, en ese momento tal vez entró un airecito y se le desvió la mano
y le dio, o no sé, o chance él se suicidó y dejó la pistola. O sea, los casos pueden hacer y pueden ser múltiples las opciones. Entonces yo creo que aquí al final es nuestra labor como abogados, pues tratar de presentar, de dilucidar lo máximo posible el caso, presentárselo lo más claro al juez, y obviamente el juez con su conocimiento, obviamente muchísima objetividad, pues tratar de fallar con base en lo que le probaron, ¿no? O sea, con base en lo que le dijeron, mira, esto está claro, ¿sabes qué? No me queda mínima duda con base en esto y esto y esto. Pero es complicadísimo, o sea, al final no tengo una sola respuesta para eso. Pero creo que el ejemplo que das, creo que no hay mejor forma de ponerlo con claridad para la gente que nos está acompañando, ¿no? Porque, pues con esa pregunta puede delimitar uno su postura, ¿no? No dudo que haya gente que puede decir, a ver, pues si ya con eso que escuchó el balazo y tal, pues tenemos que ir por un responsable, ¿no? Pero por el otro lado tenemos en cuenta la determinación de, pues sí, cuando los elementos probatorios no son suficientes para llegar a una conclusión, más allá de toda duda razonable de su presunta, de su presunción de inocencia, pues no debemos de juzgarlo así, ¿no? Y como bien lo mencionas, es un tema complicadísimo. Me hiciste recordar también cuando yo llegaba a clases con Raimundo Gama y nos iba explicando todos estos sesgos cognitivos que hay a la hora que el operador jurídico tiene que ir juntando las pruebas y tiene que ir haciendo premisas y conclusiones. Y fue una materia complicada. Ahora en la realidad y con todo un expediente encima. Y como lo mencionaban también el programa pasado, ¿no? Muchas veces a lo que se enfrenta el juez en una causa penal ya puede venir muchas veces viciado con anterioridad, que es lo que me recuerda que en el caso concreto vemos algo así, ¿no? Si tienes un problema en la detención, Dani, hay ciertas pruebas que tienes que sacar, ¿no? ¿Cómo está ese tema de que hay violaciones procesales que te tienen que hacer que determinadas pruebas no cuenten? Pues sí, o sea, lo que dice claramente la Constitución, los tratados internacionales, es que todo el proceso se tiene que desarrollar en regularidad, respetando cada derecho que corresponde a cada etapa procesal. Y en caso de que se vulneren los derechos, entonces puede ser que la prueba deje de tener valor probatorio. Y esto es muy, muy grave porque lo que tiene consecuencia es que cosas que pudieron de verdaderamente llevar a dar con la solución, a dar con la verdad de cómo sucedieron los hechos, pues son desechadas porque no actuó la fiscalía o no se integró bien la carpeta de investigación. Y esto, pues retomando ahorita, por ejemplo, el caso de Florence Cassette, ¿no? Que se habla de este efecto corruptor, que quiere decir que, aunque es un concepto que se ha desarrollado pues muy poco después de este caso en la jurisprudencia mexicana, quiere decir es que a veces hay violaciones tales al proceso que ya no hay elementos, se pierden los elementos para poder saber realmente qué pasó, y por lo tanto ya no hay forma de decir si una persona cometió o no un delito. Y esto, por supuesto, en perjuicio de toda la sociedad mexicana que sigue y sigue y sigue acumulando estado de deuda histórica con respecto al acceso a la justicia, ¿no? Y entonces, sin duda, a veces, no sé, las y los abogados nos metemos mucho, ¿no? En esta parte de la valoración de las pruebas y cómo lo hace el juez, sin tomar en cuenta lo que pasa en las calles, que es una pésima integración de las carpetas de investigación, que realmente lo que llega a veces al escritorio del juez está absolutamente corrompido, y bueno, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Uy, qué complicado eso que mencionas, porque en efecto, a ver, si lo analizamos como tú lo mencionas, ¿no? Tenemos garantías procesales y si en determinado momento no se cumplen, pues tenemos que excluir material probatorio. Y esa es la tarea del juez, ¿no? En un papel de defensor de derechos humanos. Pero eso contrasta con la realidad de como mencionas, son carpetas de investigación que no están bien integradas, ¿no? Son actuaciones y declaraciones que no van a cumplir con muchos de los requisitos que son necesarios para que las pueda considerar un juez, y eso nos genera un problema trascendental, ¿no? Porque al fin y al cabo se va volviendo un círculo vicioso. Ahí podríamos entender un poco la perspectiva que bien dijimos que no compartíamos, pero de la gente que dice, no, es que, pues sí, pero tu presunción de inocencia me está sacando a la gente a la calle, a delincuentes a la calle, ¿no? Y yo te preguntaría, Rebeca, Dani lo menciona muy bien y creo que es el caso paradigmático, ¿no? El de Florence. ¿A ti qué te parece eso? Que el hecho de que determinado material probatorio con el cual se puede acreditar completamente la culpabilidad de una persona, pues por una regla procesal se diga,
esto ya no se puede tomar en cuenta. E independientemente de que sabemos que con ese material sí sería culpable, pues no lo podemos sacar y vas para afuera. Pues es una terrible interrupción del proceso, ¿no? Si bien se pudiera llegar a hacer justicia, pues por estos inconvenientes en los que también el Estado debe de probar, pues tener responsabilidad por los derechos humanos de la persona que está siendo inculpada, pues es verdaderamente lamentable que no se llegue a nada, ¿no? Ahora sí que de ninguna de las partes se están respetando estos derechos y esto es terrible. También creo que es clave del por qué tenemos uno de los índices de Estado de Derecho más bajos de la región. Leía yo el documento del World Justice Project comparativo entre 2019 y 2020. Y bueno, uno de los temas claves es esto, es procuración de justicia, o sea, es un tema que de verdad tenemos que avanzar muchísimo. También leía yo en la semana un artículo de Pilar Ortega, diputada de la legislatura que concluye, que comentaba que la agenda en materia de justicia es de las más apremiantes por la creciente demanda ciudadana que pues reclama su acceso, su derecho a la justicia. Y si vemos este tipo de situaciones que nos impiden un debido proceso, pues entonces es un desastre, ¿no? Los procesos son también largos, costosos, poco flexibles. Hay numerosos obstáculos en todo sentido para el acceso a la justicia. Entonces creo que también es un buen tema a tener en la mira, ¿no? Ahora que empieza esta nueva legislatura y que se renuevan como nuestras esperanzas respecto a muchos temas en el país. También leía yo en este artículo de la exdiputada que es necesaria la expedición de una legislación en materia de justicia cívica. También me parece un tema interesante. Y hay que pensar en medios también alternativos a la solución de controversias, ¿no? Creo que ya comentábamos el programa pasado que en materia de justicia restaurativa estamos muy lejos en México, ¿no? Y hay que construir pilares fuertes para garantizar efectivamente el derecho a la justicia y también transitar hacia allá. Perfecto, tienes toda la razón, me quedo con esos últimos puntos que mencionas y si les parece bien ya en el tercer bloque analizamos el tan querido tema del sistema penal y las prisiones en México. Vamos a una pequeña pausa y regresamos al tercer bloque de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Último bloque de la segunda parte de un programa que ha sido maravilloso y que si bien el tema de presunción de inocencia y todas las garantías procesales que se veían inmiscuidas en el caso son muchísimas, creo que hemos podido abordar con detenimiento cada uno de estos puntos sin perder de vista la problemática general, ¿no? Que no hemos dejado de tocar, y es que tenemos un problema de sistema y tenemos un problema estructural que ha derivado en una crisis como tal de violaciones a derechos humanos, ¿no? En el caso concreto, pues vemos que sí, la Suprema Corte lo que hace es regresar al tribunal colegiado para que nuevamente analice y valore tanto los agravios, conceptos de violación, como la doctrina constitucional que hay en la materia, ¿no? Sobre la valoración de pruebas, el derecho de presunción de inocencia, de no autoincriminación, a no ser detenido arbitrariamente, ¿no? Que fue un poco de lo que tocábamos con mucha precisión en la primera parte de estos dos programas, ¿no? No te pueden poner a disposición una autoridad así como así con el tiempo que quieran, ¿no? Hay varias reglas que se deben de seguir, ¿no? Y bueno, eso nos ha permitido identificar distintos puntos de contacto entre el sistema penal y el presunto responsable y los derechos que se van involucrados. Y nos quedábamos con uno de los temas que Rebeca nos comentaba al principio, ¿no? Si analizamos que vamos hacia una reinserción social y hacia una búsqueda de que el derecho penal como última ratio, pues sería encerrarlos para que cuando salgan pudieran tener mejores condiciones de vida. Oh, pues qué complicado dar un análisis sobre eso está pasando o no. Rebeca, la pregunta es muy amplia, pero coméntanos lo que quieras sobre el punto. ¿Qué está pasando con nuestras cárceles? Sí, pues, o sea, que operan principalmente en condiciones terribles de sobrepoblación, de hacinamiento,
existen incidentes graves, homicidios, suicidios. Muchos de ellos son cometidos incluso por las propias autoridades dentro de la cárcel, y toda una serie de abusos, ¿no? Y el programa pasado ya nos poníamos los lentes de la perspectiva de género, y hoy pues lo quiero retomar aquí con ustedes, y los invito a pensar por qué hay mujeres en las cárceles mexicanas, ¿no? Retomando un poco también lo que decía Dani, de que la cárcel está lleno de personas pobres y vulnerables. Pues más allá de las causas que están detrás de aquello que les obliga a delinquir, pensemos en violencia de género, en feminización de la pobreza, en adicciones o un ambiente delictivo al que son arrastradas generalmente a causa también de sus relaciones interpersonales con hombres, o sea, ya sea sus esposos, sus novios, etcétera. Las mujeres tradicionalmente se han desempeñado en los eslabones más bajos de las redes delictivas y cumplen papeles como lo son de mulas, de portadoras de droga. Muchas ni siquiera conocen el valor real de la mercancía, ¿no?, que están llevando. En la cárcel hay mujeres que incluso también delinquen para alimentar a sus hijos. Incluso también pensemos, ¿no?, en interrupciones voluntarias y hasta no voluntarias también del embarazo, que por alguna razón las mujeres van a parar ahí. Y bueno, lo bueno es que ya vamos de avanzada en estos temas con la decisión en estos días, ¿no?, de la Suprema Corte respecto a la inconstitucionalidad del delito del aborto voluntario en el Código Penal de Coahuila. También ya señalaba el ministro Saldívar, ¿no?, que se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer. Y pues son muchos, ¿no?, los motivos por los cuales las mujeres están en la cárcel en condiciones injustas. Hace unos días también la ONU alertó sobre un incremento de violaciones graves a los derechos humanos contra activistas en México, principalmente hacia mujeres y adolescentes. Entonces, también son partes de todo lo que comentábamos, ¿no?, de cómo las personas llegan por causas muchas veces injustas o no probadas suficientemente a las cárceles, y cómo también en las cárceles hay condiciones injustas y violatorias y que vulneran totalmente sus derechos. Me parece fundamental este tema que tocas. En efecto, a ver, como bien lo mencionas, lo de estos días con la decisión de la Corte es un paso fundamental, pero la deuda histórica continúa en muchos aspectos de la vida diaria, ¿no?, con las mujeres, y a los cuales se tendrá que atender no solo la Corte, sino todas las autoridades involucradas, poco a poco. Enrique, con todo este panorama, y ya como nos queda poco tiempo, me gustaría que me platicaras tus conclusiones en general. Bueno, pues como conclusión, yo quisiera decir que, bueno, pues vemos a la Corte estableciendo lo que es la presunción de inocencia en su derecho poliédrico. Vemos que ahora ya las sentencias no se tienen que dar por corazonadas, que la duda razonable tiene que ser analizada desde un punto lógico y desde una perspectiva en donde exista un razonamiento correcto, no solamente por un pensamiento del juez de ver si está bonito, si parece, no parece, tiene la cara, no tiene la cara. Vemos que ahora los jueces ya tienen que argumentar de igual forma por qué es que están tomando esta decisión y por qué la sanción se está realizando de esa forma. Vemos que ya la Corte nos está dando esos pilares para establecer cómo es que la presunción de inocencia tiene que ser tomada, cómo debe ser vista dentro de, no solo también desde el juzgador, sino desde el Ministerio Público y también desde la defensa, ¿no? Vemos ahora que la Suprema Corte pues, nos está dando esas reglas y esos mandamientos para poder seguir hacia un derecho que, como dije, pues relativamente no, en nuestra normativa jurídica pues es nuevo, ¿no? Que pues sí, en efecto, la Suprema Corte en diversas ya controversias que había resuelto, pues sí había dicho que era algo que existía dentro de la normativa, pero no estaba establecido. Ya lo podemos ver establecido en la reforma del 2008, con el nuevo sistema penal,
ya están nuestros códigos nacionales de procedimientos penales, procedimientos civiles. Generalmente, entonces, pues veo que realmente es un precedente para exactamente deslumbrar lo que se había hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Quitar esas malas mañas que se habían generado y pues también que las pruebas sean vistas y que se justifiquen, que se justifique por qué se está generando esa sanción y por qué se está realizando el procedimiento y la diligencia que corresponde. Muchísimas gracias, grandes conclusiones. Dani, voy contigo. Sí, claro. Pues yo creo que hay que tener muy presente que la presunción de inocencia está íntimamente relacionada con la procuración. No hay procuración de justicia si no hay presunción de inocencia, porque recordemos, la procuración de justicia tiene todo que ver con contar una historia que le haga tanto a la víctima como al inculpado sentido, que le dé sentido a lo que vivieron. Y si no se respeta el derecho de toda persona a presumirse inocente hasta que se le demuestre que no lo es, entonces no podemos contar bien esta historia. Y tenemos que cambiar lo que entendemos por justicia, lo dije mucho en el programa pasado, lo retomo en este momento. Justicia es reparar el daño, justicia son garantías de no repetición, eso es justicia, es reinserción social a quienes probablemente han tenido una historia de vida complicadísima que termina en un penal. Eso es justicia, no una prisión preventiva donde una persona que todavía no se le acredita un delito está encerrada. Tenemos que cambiar ese enfoque y recordar, ¿no?, que hay una deuda histórica y que este país se merece saldar. Muchísimas gracias. Beca, cerramos contigo el segundo programa sobre este tema. Bueno, yo digo, no sé, hablar de prisiones, el sistema penitenciario en México, necesitamos no 2 programas, sino una temporada entera. Pero yo creo que, digo, no sé, ¿no?, con lo que vimos en este programa, con lo que he aprendido en la escuela, creo que hay una cosa muy importante, lo mencionaste hace rato, Alejandro, y creo que sí, los derechos humanos no son negociables. Tenemos una cultura en la que, y de hecho una de las cosas más importantes que yo de verdad sí aprendí en la universidad, es que las personas convictas, las personas pues ya declaradas culpables, las personas que están cumpliendo una sentencia, por mucho que hayan delinquido, que hayan cometido un delito, no dejan de ser personas, siguen teniendo derechos humanos y hay que respetar esos derechos humanos. O sea, muchas veces, y lo mencionó ahorita Daniela, tenemos este estigma de que no, es que pues son carceleros fuchi, no, pues es que ellos se lo merecen, no, o sea, es que a ver, es un sistema y no por el hecho de que hayan cometido un crimen, entonces nosotros tenemos que volvernos los criminales y quitarles sus derechos. O sea, de verdad, las condiciones en las que viven las personas, yo no sé en otros países, pero en México de verdad son horribles. O sea, el nivel de hacinamiento, yo creo que, y digo, la verdad también hay que pensar eso, o sea, qué tan efectivas son los sistemas penitenciarios. O sea, la verdad es que también resultan ser semilleros de delincuencia. Está cañón, la verdad es que es un tema muy complicado, pero yo creo que es importante tener en mente esta idea de que siguen siendo personas, siguen teniendo derechos, siguen teniendo dignidad y hay que respetarlos. O sea, el hecho de que estén cumpliendo una sentencia, de que estén convictos, no les quita para nada esa dignidad de persona y esa protección que se merecen por el simple hecho de ser persona. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta y pues así Claro. verlo, ¿no? Creo que con estos puntos que tocan, si bien como mencionan, es un problema con tantas aristas y tan grave que nos podría haber dado para una temporada, pero poco a poco pudimos ir desenvolviendo paso a paso la importancia de los derechos fundamentales y de buenas actuaciones y de parámetros de actuación para las autoridades involucradas, pero también para las partes dentro de un juicio, para conseguir mejores fines dentro de lo que se busca en nuestro sistema de justicia penal, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad disfruté mucho este programa y el anterior. Siempre es un gusto aprender de todas ustedes y ojalá y nos vemos pronto nuevamente por acá. Igual a todos en casa, muchísimas gracias por acompañarlo. Estoy seguro que lo disfrutaron tanto como nosotros. Yo soy Alejandro Telles y esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.